Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo otro vídeo de la sección Bricolaje para el aviario, en la cual os voy a enseñar cómo fabricar vosotros mismos unos nidos recoge huevos para la cría de canarios o especies similares, para que lo podáis utilizar en aquellos casos en los que la pareja rompa los huevos o se los coman. Así que sin más, empezamos. Antes de nada, comentaros que en la descripción del vídeo y en la cajita de comentarios os voy a dejar el enlace a otro vídeo del canal donde os explico los motivos por los cuales los reproductores rompen o se comen los huevos, así como las formas de solucionar este problema. Para elaborar estos nidos recoge huevos solamente necesitaremos una cuerda, que en mi caso es cuerda de pita, pero también podéis utilizar otro tipo de cuerda similar, hilo, una aguja de coser y unas tijeras. Y con estos materiales ya podríamos confeccionar nuestro nido recoge huevos. En primer lugar vamos a hacer el nido. Lo primero que tenemos que hacer para confeccionar el nido será hacer una trenza. Para ello cortaremos 3 trozos de cuerda del mismo tamaño y le haremos un nudo en uno de sus extremos para que no se nos deshaga. A continuación, cuando ya hemos apretado el nudo lo suficiente, iremos haciendo la trenza poco a poco hasta completar toda la cuerda. Para aquellos que no sepáis hacer una trenza, pues es muy fácil. Colocáis las 3 cuerdas paralelas e iremos pasando las cuerdas de los extremos por encima de la del centro, tal y como veis. Y repetiremos este proceso hasta que tengamos una trenza lo suficientemente larga para poder confeccionar el nido. Una vez que ya tengamos toda la cuerda trenzada, vamos a comenzar construyendo el nido por la parte de la base. Para ello, doblaremos un poco el extremo de la trenza e iremos acomodando la cuerda con los dedos, dándole la forma curvada de la base del nido. Y cuando ya tengamos planteada la base, tendremos que ir cosiendo una trenza con otra para que quede firme y bien sujeta. De ahí en adelante, pues solo tendremos que ir dándole la forma que deseemos al nido e ir cosiéndolo, teniendo en cuenta siempre que el tamaño del nido se acorde al tamaño de la pareja, es decir, que no sea un nido ni muy grande ni muy pequeño, y que además el nido tenga 2 o 3 centímetros extras de profundidad. Cuando el nido tenga ya la forma y altura adecuada, le haremos una especie de borde, para que actúe como soporte en el portanidos y evite que se caiga. Para ello, iremos enrollando y cosiendo lo que sobra de trenza alrededor del nido. Es muy importante que esta parte quede bien cosida y bien sujeta, ya que será la encargada de evitar que el nido se caiga. Y cuando acabemos de coser lo que resta de cuerda, ya tendremos la primera parte de nuestro nido recoge huevos lista. Y como podéis observar y os comenté anteriormente, el nido que acabamos de hacer es unos centímetros más hondo que un nido normal. Por último, para fabricar la segunda parte de nuestro nido, volveremos a coger 3 trozos de cuerda y haremos una trenza, pero esta vez mucho más corta que la anterior. Cuando la tengamos lista, iremos colocando la cuerda alrededor de un huevo de esta forma. Siempre intentad que el orificio sea casi el doble al tamaño del huevo, para que el huevo pueda pasar a través de él sin ningún problema. Y ya solo tendríamos que repetir el mismo proceso que con el nido. Vamos cosiendo la trenza alrededor del huevo pero con cierta curvatura y pendiente para que el huevo pueda rodar sin dificultad hacia el interior del agujero y teniendo en cuenta que debe tener un diámetro inferior al nido que hemos hecho anteriormente para que pueda encajar dentro de él.
Y una vez que lo tengamos hecho, ya solo tendríamos que introducir esta parte en el interior del nido y comprobar que efectivamente encaja, no se mueve y que cuando la hembra ponga el huevo en el nido, este ruede y caiga por el agujero. Así que una vez que tenemos hecho tanto el nido como el soporte interior, se lo colocaremos en la jaula a la pareja como si fuera un nido normal, junto con el material que utilizamos normalmente para la cría para que ellos vayan construyendo el nido. Y una vez que la pareja ya tiene construido el nido y notemos que el abdomen de la hembra está descolgado y con forma de pera, será un indicio de que la puesta está cerca, es decir, de que la canaria va a comenzar la puesta en breve. En este momento, con los dedos tendríamos que retirar un poco de material para liberar el agujero si fuera necesario. De esta forma, cuando la canaria ponga su primer huevo, este caerá hacia el interior del habitáculo y por lo tanto no estará a su alcance, por lo que no podrán ni romperlo ni comérselo. No obstante, también sería conveniente que en este habitáculo le coloquéis una pequeña capa de pelo de cabra o del material que utilicéis, para evitar que cuando caiga el huevo, este se pueda romper. Posteriormente, lo único que tendremos que hacer diariamente es levantar el soporte interior y retirarle el huevo, que iremos guardando hasta que finalice la puesta para luego ir pasándoselo a otras parejas que utilicemos como nodrizas y que sepamos que no se van a comer ni a romper los huevos. Y de esta forma, y con este pequeño nido recoge huevos, evitaremos que los reproductores rompan o se coman los huevos, pudiendo sacar descendencia de estas parejas. Sin más, espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante, que este pequeño truco de bricolaje que me enseñaron a mí hace unos años os haya servido. Si es así, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores que puedan tener problemas con huevos durante la cría. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.